Todo el mundo tiene una idea de quién es Jesús, pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él. En este momento, estamos repasando el Evangelio de Juan y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos. Únete a nosotros en la mesa metafórica mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos todos otra vez a la mesa de Jesús. Yo me llamo Elliot, estoy aquí con el doctor Nicolás y estamos viendo el Evangelio de Juan y diferentes sietes que hay en el Juan. Empezamos viendo 7 títulos que se le atribuyen a Jesús en el primer capítulo de Juan y ahorita estamos viendo 7 diferentes señales o milagros que Jesús hace a través de Juan. Hizo mucho más, no solamente hizo 7, hizo muchísimas más señales y milagros. Pero esas son las que escogió incluir Juan por un propósito, y entonces nos estamos enfocando uno por uno en cada episodio. Si no vieron el primer episodio de esas señales, vean el episodio anterior. Ahí vimos la primera señal de cuando Jesús convirtió agua en vino y lo que significa eso culturalmente en el contexto correcto, y fue muy bueno ese episodio. Y hoy vamos a ver el segundo milagro, la segunda señal, que es la sanidad del hijo del noble. Y voy a leer esta historia rápidamente para que podamos ver lo que sucede aquí y después platicaremos sobre esto, y te lo pasaré a ti, Doc, para que tú de ahí nos guíes. Pero Juan 4, si están, capítulo 4 de Juan, versículo 46 en adelante, y dice así: Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había ahí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba él al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: Si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron a su hijo, le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le respondieron: Ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue la hora en que Jesús le dijo: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Entonces ahí está el milagro. Y bueno, podemos empezar aquí. Sucede en el mismo lugar. Sucede en Caná de Galilea, donde acabamos de ver el otro milagro en el primer episodio, del agua del vino. ¿Y hay alguna importancia de esto? De que es en el mismo lugar. Pues mira, muchas veces cuando las personas no conocen bien la escritura o no se lee a fondo, se piensa que la mayoría del ministerio de Jesús, ¿verdad?, era en Jerusalén, etc. Pero en realidad notamos primeramente que la mayoría de la vida de Jesús en cuanto a sus años lo vivió en Galilea, ¿verdad? Sabemos claro que nació en Belén y luego de ahí él estuvo de 2 a 5 años dependiendo en Egipto, ¿verdad?, como un refugiado, ¿verdad? Y entonces regresó, y cuando regresó vivió en Galilea, que es el norte del país de Israel. Y importante en la discusión es que Galilea fue mal vista como un lugar de casi campesinos. No eran judíos conforme a los religiosos, ¿verdad? Porque como tenía mucha influencia de los países extranjeros, ¿verdad? Entonces las personas de Galilea no eran muy bien vistas por los capitolinos, para decirlo de una manera, de Jerusalén. Pero sin embargo fue donde Jesús se crió, y no solamente se crió, que hizo la gran mayoría de todos sus milagros y lo demás.
Entonces yo creo por eso también Juan nos subraya eso, nos enseña, nos demuestra, ¿verdad? Y también no nos olvidemos que los de Galilea tampoco creyeron mucho en Jesús, ¿verdad? Entonces hay una tensión ahí. Y el propósito, como hemos dicho varias veces, ¿verdad? Y no queremos marear, pero sí queremos recordarles a nuestros oyentes que Jesús, el enfoque de Juan, el propósito por lo cual él escribió el Evangelio es para que se creyese que Jesús es el Hijo de Dios y en creyendo tuviese la vida eterna y que era el Mesías. Entonces, yo creo si miramos lo que es este relato bíblico bajo la perspectiva de creer, ahí está el mensaje para nosotros aprender de él en nuestra discusión de hoy. No, súper bien. Sí, qué bueno. Hoy, ok, eso de que él era el oficial, como dice aquí, cierto oficial del rey. ¿Qué significaba eso? Porque él, yo sé que hay unos que comparan esta historia mucho con la de un soldado romano que pide que sane a su siervo, ¿no? El centurión. Pero esa es otra historia, ¿verdad? El centurión. Pero este sí. Es un oficial ¿quién era? ¿Este era un gentil, parte del ejército romano, un oficial romano? ¿O quién era este noble? Yo diría la mayoría de los eruditos están de acuerdo que no era gentil. La palabra ahí, ¿verdad? En la cual se traduce como noble, en realidad viene de rey. Entonces probablemente era alguien que trabajaba en la corte de Herodes, pero Herodes Antipas, ¿verdad? Porque no nos confundamos, en el Nuevo Testamento hay varios Herodes. Entonces hay Herodes el Grande, sí, que fue el que, ¿verdad? Entonces que fue el que persiguió a Jesús cuando niño y mató, hubo la matanza, ¿verdad? De los niños menos de 2 años. Pero ese fue el padre. Herodes Antipas era un tetrarca y él era para decirlo de una cierta manera, el que gobernaba Galilea. Entonces este era un oficial que trabajaba por él, es lo que dicen la mayoría de los eruditos. Entonces probablemente era judío, pero no sabemos con certeza, ¿verdad? Pero es lo que se piensa. Entonces era un hombre de mucha influencia, un hombre importante. Y mencionaste algo muy importante, Elliot, que hay veces que las personas se confunden entre el relato del centurión cuando le pide a Jesús que sane, ¿verdad? Pero que sane a su criado, al que le servía a él. Y aquí este noble, esta persona, pide que le sane a su hijo. Entonces hay una diferencia entre los dos, aunque hay algunas cosas semejantes en el sentido de que Jesús sana a los dos, ¿verdad? Y hace lo que le piden, ¿verdad? Sana a las personas. Así es. Ok, muy bien. Aquí dice que él escuchó de Jesús, oyó de Jesús y va a su encuentro para pedirle esto, ¿no? Y me recuerda a Romanos 10, ¿no? Que hay que siempre compartir lo que hemos escuchado. ¿Cómo creerán si no han escuchado el Evangelio, ¿no? Pero aquí la respuesta de Jesús se me hace interesante, que dice: si no veis señales y prodigios, no creeréis. O sea, si no ven señales y prodigios, no creerán. Y no sé cómo lo dijo Jesús, si lo dijo medio triste eso de que si no ven, no creen, si lo dijo medio como cansado o con compasión, como yo sé que es su corazón, pero me hace pensar en tantos otros pasajes que hablan de ese contraste, ¿no? Entre ver y creer, como en Juan 20 que le dice a Tomás, tú crees porque viste, pero benditos los que creen sin ver, o en Hebreos 11:1 que dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la aseguranza de aquello que no se ve, o 2 Corintios 5 que dice caminamos por fe, no por vista, ¿no? Entonces aquí Jesús hace otra vez ese contraste, pero esto era dirigido, ¿tú crees, a él específicamente o más como en general, o por así decirlo?
Pues mira, cuando miramos ese versículo, ¿verdad? Está en plural. Entonces, Jesús estaba hablando, ¿verdad? El texto bíblico nos dice que estaba hablando, dirigiéndose al noble, pero también estaba al mismo tiempo dirigiéndose a los que le escuchaban. Y no nos olvidemos que las personas de Galilea, muchos de ellos siguieron a Jesús por los señales, milagros y prodigios. Y digo esto porque hay veces que personas piensan, yo creo firmemente que Dios sana hoy en día. Dios es más que capaz, ¿verdad? La autoridad de lo que es el nombre de Jesús. Todo lo que estaba vigente en el día de Jesús, Jesús dio autoridad a su iglesia, a los creyentes, a orar en su nombre y poder hacer señales, milagros y prodigios. Pero sin embargo, es importante subrayar, y yo no quiero que las personas piensen que no creemos en señales, milagros y prodigios para hoy en día. Pero hay veces, ¿verdad?, que hay buenas intenciones o hay un deseo, un anhelo. Y hay veces que personas son sanadas y después otros dicen, ¿verdad?, pues mira, eso en realidad no ocurrió, no estaba enfermo, buscan excusas. Y es lo mismo que ocurrió en el día de Jesús. Habían personas de Galilea, de Capernaum, diferentes pueblos, que vieron los milagros y los prodigios. Aún los líderes religiosos acusaron a Jesús, ¿verdad?, de ser de Belzebú, de hacer milagros en nombre de Satanás, etcétera, ¿verdad? Entonces, digo con mucho respeto, pero también lo digo que necesitamos tener nuestros ojos abiertos, porque señales y milagros son parte del Evangelio, pero no son el Evangelio. El Evangelio es que Jesucristo, la persona y obra de Jesucristo, Jesús murió, resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras, y está a la diestra de Dios. Dios vindicó a Jesús a través de la muerte y le resucitó. Y eso es lo que son las buenas noticias. Ahora, señales, milagros y prodigios es, como se puede decir, una añadidura. Que hay veces que Dios usa eso para su gloria, pero no garantiza y tampoco nos salva porque Dios haga un milagro en nosotros, sino es Jesucristo, la obra y nuestra fe en Jesús. Y otra vez es lo que nos dice Juan aquí, porque notamos que Juan dice que al Jesús, ¿verdad? Es curioso porque el hombre le pide a Jesús que vaya con él y Jesús no va con él, pero le dice, ¿verdad? Ve, ¿verdad?, que tu hijo va a vivir. Y otra vez ahí vemos la obediencia, el sometimiento a la voluntad de Jesús. El creer demostró, ¿verdad? Porque el noble podía decir, no, Jesús, yo soy un noble, soy una persona importante, tienes que venir conmigo. Sin embargo, Jesús, por la razón que sea, decidió no ir, pero le dijo, ándale, ¿verdad? Para decirlo en buen mexicano, ándale, y ve por ahí, ¿verdad? Ve y regresa a tu casa, y él lo hace. Y notemos también que Juan nos da una confirmación de lo que Jesús había hecho. Lo hace en el sentido que llegan los siervos del noble, llegan ahí y ellos, ¿verdad?, le dicen, mira, tu hijo ha sido sanado. Entonces el hombre fue obediente a lo que Jesús, y eso mostró que él había creído. Y luego en el verso, creo que es 50, entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido, 53, en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Otra vez, la importancia de creer. No solamente el padre creyó, pero sino también aún la casa, ¿verdad?, que sería su familia. También creyeron, ¿verdad? Es un testimonio tremendo, ¿verdad?, del poder
de los milagros, pero otra vez ellos reciben el milagro más grande para mí, es que ellos creyesen y la certeza de la vida eterna. Y eso es lo que el Evangelio de Juan constantemente nos recuerda. Sí, wow. Milagros no son el Evangelio, Jesús es el Evangelio, y los milagros sirven para glorificar a Jesús, para mostrar quién es y para que nosotros podamos creer en Él, ¿no? El propósito por lo cual Juan incluye este milagro es para que podamos conocer que Él tiene toda esta autoridad, podamos ver su corazón, y eso es muy importante recordarlo. ¿Cuál es el fin, no? ¿Usamos a Jesús para obtener milagros? ¿O en sí los milagros sirven para que podamos conocer a Jesús? Y como eso importa mucho. ¿Qué viene primero? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? ¿El propósito de esto? Y wow, me encanta que dijiste eso. Él, es cierto, no obedece lo que el hombre dice, sino que el hombre obedece a Jesús. Jesús no va con él, aunque hay otras circunstancias donde sabemos que Jesús sí, a veces le pedían, puedes venir, y Jesús va, pero esta vez dice, no va, pero dice, no te preocupes, tu hijo vive. Y a lo mejor lo hizo para probarlo, para que él pudiera tener esta fe de no ver, por decir así. Pero y me encanta porque dice que el Señor creyó lo que Jesús dijo. Y aquí dice, lo encuentro, dice, sí, Jesús dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces hay una forma de fe ahí en la que él cree la palabra de Jesús, pero al final el versículo que leíste del 53 dice, y creyó él y toda su familia. Entonces, yo creo que hay un cambio de creer en su palabra, lo que él dijo en ese instante, y después creer en Jesús, en quién es, ¿no? Y esa fe es el punto, el propósito de esa historia, es lo que yo creo que Juan quiere resaltar. Exactamente. Y tú dijiste eso de que fue sanó a la misma hora. Ayer, en esta versión que leo aquí, dice, ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre. Y yo creo que a lo mejor incluyó eso para que pudiera ellos saber que fue Jesús, no fue, a lo mejor fue una coincidencia de que una casualidad. No, una casualidad, porque yo he estado cuando oramos por personas y que están enfermas, y pues al mismo tiempo le estamos dando medicina, ¿no? Porque pues orar y tener fe no significa que no haces nada, ¿no? Sino dices, oye, toma agua, descansa, toma tu medicina. Pero lo que yo a veces he observado es que cuando alguien por fin ya después de un rato se sana, a veces le atribuimos la sanidad a la medicina que le dimos, o a descansar, o que le tomó agua, o lo que sea, y se nos olvidó, oye, también estábamos orando. No glorifiquemos, no digo que no lo hagamos, ¿no? Pero no le demos la gloria a la medicina o al descanso o la sabiduría que tengamos, aunque no es mala, sino recordemos, si estamos orando, hay que darle la gloria a Jesús, porque pues fue Él el que sanó, y a veces como humanos siento que se nos olvida eso, como aquí por eso yo creo que incluye eso de la séptima hora, ¿no? Porque ese detalle él supiera, a esa misma hora Jesús dijo esto, tuvo que haber sido lo que él dijo, ¿no? Yo no sé cuándo es la séptima hora. Es curioso porque dependiendo de la versión, ¿verdad? Cuando dice la séptima hora, para amigos posiblemente que son nuevos o no conocen el trasfondo cultural, ¿verdad? La séptima hora no es las 7 de la mañana o no es las 7 de la tarde o la noche, ¿verdad? La séptima hora en realidad es la 1 de la tarde, y voy a explicar por qué. A las 6 de la madrugada era la primera hora. Por ejemplo, notamos en los evangelios cuando Jesús murió y entregó su espíritu en la cruz, dice que era la hora novena. Entonces, si la sexta hora, ¿verdad?, de la madrugada, las 6 de la madrugada es la primera hora, le añade 9, entonces estamos hablando 9 y 6 son 15, que serían las 3 de la tarde. Entonces Juan es muy específico al decir la séptima hora es la 1 de la tarde. Y entonces es la misma hora que el joven fue sanado. En otras palabras, Juan está diciendo, mira, no es que fue antes, está siendo muy preciso para que entendásemos que no solamente Jesús no estaba en el lugar,
pero también que fue a la misma hora que el joven que estaba en otro lugar fue sanado, ¿verdad? Y ahí otra vez lo reconoce no solamente el padre que creyó, pero también se lo dice a los criados y los demás, y eso trae otra vez la convicción, porque la fe nuestra no es una fe vaga, no es una fe en el vacío, para decirlo de una cierta manera. Nuestra fe está basada en la historia. Jesús existió. Estas personas, Herodes existió. Poncio Pilato existió. Y muchos de los personajes bíblicos, ¿verdad?, existieron. Entonces fueron personas de verdad. Y esto es historia de verdad. Y entonces por eso podemos confiar. Y Juan otra vez subraya y nos deja saber que fue exactamente a la misma hora cuando Jesús declaró que el joven había sido sanado, que eso ocurrió. Y es importante en nuestro diálogo entender eso. Sí, y Jesús aún lo hace hoy. Él hace milagros y yo sé que tú has vivido varios, yo también, y es increíble ver aún hoy que Él hace lo mismo y que le damos la gloria a Él, y Él tiene todo el poder, toda la autoridad. Exacto. Mira, si me permite un segundito, quiero compartir un relato y me di cuenta mirando el calendario de hoy. Fue hoy, hace 14 años atrás, y me di cuenta hace un ratito, pero que el Señor me sanó a mí milagrosamente. Yo estaba aquí, ¿verdad? Y había perdido, tuve una hemorragia donde había perdido de 70 a 80% de mi sangre. Entonces Wow. mi esposa tuvo que llevarme a urgencia al hospital, y entonces los médicos me daban transfusión de sangre aparte, ¿verdad? Y entonces mi cuerpo salía, ¿verdad? Porque tenía una hemorragia. Me hicieron exámenes por dos días, tuvo un equipo médico de primera calidad, pero ellos no sabían lo que estaba ni dónde estaba sangrando. Sabían que era una hemorragia interna, pero no sabían exactamente. Y me llegó la cirujana la noche anterior y llegó a la habitación donde yo estaba en el hospital y me dijo: mañana tenemos que hacer una cirugía, tenemos que operar, porque no sabemos exactamente lo que vamos a encontrar, y si continúas así vas a morir, y si no mueres posiblemente te puede quedar como un vegetal, etc. Era de mal en peor todas las opciones. El próximo día, aproximadamente a las 6 de la madrugada, llegó la doctora y la cirujana con todo su equipo médico, y ella dijo: no sabemos lo que ha ocurrido, pero usted está bien, ha terminado la hemorragia. Y yo me recuerdo que la noche anterior, ¿verdad?, un amigo mío, un compañero que no vive en la ciudad donde yo vivo, sino en la ciudad de Miami, me había llamado y oró por mí. Y entonces el Señor trajo a mi mente la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? En Marcos capítulo 5, versos del 25 al 35, si me recuerdo bien. Y entonces yo estuve leyendo ese pasaje bíblico. Y cuando lo leí, llegué al verso 29, al verso 30 aproximadamente, y yo oré y yo dije: Señor, yo sé que tú sanaste a esta mujer. Señor, haz lo mismo en mí. No vi ángeles, tampoco fue que sacudió la cama, el hospital, pero tuve una paz y dormí. Y cuando llegó la doctora el próximo día y dijo esas palabras, me dio una oportunidad para yo testificar, ¿verdad?, sobre lo que el Señor había hecho. Sin embargo, había parte del equipo médico de la doctora que llegó con ella, y uno de ellos dijeron: pues no, es que hay veces que el cuerpo se sana por sí mismo, ¿verdad? Y no lo dije en ese momento, pero luego me di cuenta, lo hubiese hecho, era decirle a él, ¿verdad?, hace 24 horas no estabas diciendo eso. Y el Señor me sanó instantáneamente.
Los médicos me dijeron cuando salí del hospital que mi hemoglobina estaba muy baja y tardaría de 2 a 3 meses a recuperarse. A los 10 días me hicieron, a los 5 días me hicieron un examen, mi hemoglobina estaba totalmente normal. Y a los 10 días estuve en un avión en camino para Guatemala para predicar. Digo esto porque tengo toda la prueba médica de todo esto y reconozco que Dios hizo un milagro en mí, ¿verdad? Y lo continúa haciendo en la vida de personas. Pero otra vez queremos recordarle a todo el mundo que es Jesús el que da vida. Jesús es el que promete la vida eterna por su vida, su testimonio, y está a la diestra del Padre, como nos recuerda la Escritura, intercediendo por nosotros. Y esto ocurre hoy en día. Esto ocurrió hace 14 años atrás. En el día de hoy lo celebro. Wow, increíble. Hace 2000 años vemos milagros, hace 14 años vemos milagros y hoy mismo seguimos viendo milagros. Exactamente. Por el mismo Rey. Qué increíble. Gracias, Doc, por compartir eso. Yo creo que es buen lugar igualmente, para dejarlo. Gracias por hablar sobre este pasaje conmigo y lo disfruté mucho y espero que ustedes, los que están escuchando, puedan también animarse a leer Juan con nosotros, a que vayan leyendo estos pasajes mientras seguimos en esta serie. Vamos a seguir viendo diferentes señales. Ahora, el siguiente episodio hablaremos sobre la tercera señal y continuaremos ahí viendo sobre Juan. Gracias por acompañarnos y gracias, loco, otra vez. Nos vemos a la próxima. Bendiciones, igualmente. Adiós. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.